Quisiera preguntarles, ¿alguna vez han llegado a ser tan fans de algo que se vieron todas las versiones disponibles, aunque sustancialmente contasen la misma historia? Y aún así, ¿se dieron cuenta de que al mirarlas desde cierta perspectiva eran cosas muy diferentes? Bueno, eso fue un poco lo que me sucedió a mí con Gensuki. Con algo de nostalgia, Gensuki en 2019 resultó ser para mí una agradable sorpresa, que me enamoró muchísimo más de lo que yo en un inicio pensé. Al principio estaba en mi grupo de los muy posiblemente dropeables animes de la temporada, y el primer capítulo, respondiendo un poco a lo que yo pensaba, no fue la gran cosa tampoco, pero curiosamente tenía muchísimas cosas que pudieron haber salido mal. Sin embargo, en resumen, su diseño de personajes innovador, su trama atrapante y el desarrollo de la historia lo hace destacar y ser un anime realmente bueno. Para comenzar, se presenta como un anime común, contextualizan la relación del club de escritura muy bien con el primer capítulo, y luego los 3 capítulos siguientes se encargan de destruir esa primera impresión, esa imagen de una manera cómica y creativa. Descubrir cada fetiche de las chicas, dando poco a poco pistas, inesperadamente resultó ser un juego mental interesante. En sí se basa en torno al misterio de la Cenicienta, que es muy interesante de seguir. Y no te das cuenta, o al menos yo no me di cuenta de quién era realmente, sino hasta un par de capítulos antes de la revelación de la foto. Además, todo el misterio se lleva perfectamente y cada evento se siente de manera natural. Es muy difícil lograr eso porque la mayoría de novelas ligeras que están muy basadas en visual novel no suelen llegar a los eventos de manera natural y suelen sacarlos solo porque es como un manual que tienen que seguir. Y en su momento aplaudí que no estiraran ese recurso de buscar una Cenicienta más de lo que para lo que realmente daba, y lo llevaron a un buen final en sus 12 capítulos. Curiosamente, el anime llegó a la parte donde termina el misterio. Esto porque tengo muy malos recuerdos de un misterio que en un principio daba para una cosa y la extendieron muchísimo, caso Nisekoi. Y personalmente a mí me encanta el desarrollo de los personajes secundarios, principalmente el de Shoma, ya que fue una agradable sorpresa porque tiene muchos papeles dentro de la historia, en el anime y en las novelas, siendo el protagonista también de su propio romance. Además, hay algo que yo aprecio muchísimo: la heterogeneidad de los personajes, tanto los pocos, o sea, porque todavía no aparece toda la cantidad de personajes que aparecerán después en las novelas, y que gracias al cielo, como el harem se terminó cerrando en solo 5 personajes, las demás representan cosas distintas para con Keiki y entre sí. Algo muy difícil, realmente muy difícil de lograr, y que yo realmente creo que este anime consiguió, es que incluso cuando animes con propuestas más ambiciosas han fallado catastróficamente, es que es un experto diferenciando momentos de drama, tensión, tristes, felices, de comedia e incluso románticos, dándole gran dinamismo a la serie y un perfecto equilibrio a todas sus escenas. Aprovecha también mucho el factor del cliffhanger y como mínimo en la serie nunca falló, sumado a unos adelantos muy creativos. Pero no es exactamente de la historia sobre lo que quiero hablar hoy. Verán, después de que acabó el anime, realmente quise continuar la historia porque sabía que era muy poco probable que saquen una segunda temporada. Entonces me decidí por el manga. Lo bajé todo en PDF hasta donde estaba al día y caí en la cuenta que aún así no estaba ni siquiera la historia completa hasta el capítulo 12 del anime. Pero como ya lo había empezado y por ese entonces todavía leía los mangas desde el principio, aunque ya hubiese visto el anime, lo llegué a terminar todo. La verdad fue una experiencia muy agradable,
diría que me divertí tanto o hasta más que como cuando miré el anime, porque el manga toma y tenía muchas cosas positivas que el anime no podía tener, ya que, bueno, un punto negativo del anime fue su animación. Creo que al tener poco presupuesto se decidieron por un cambio importante en el estilo de dibujo de la novela, porque se asemeja mucho de hecho a una animación hentai, y como tal las animaciones hentai no son conocidas por ser fluidas, sino por tener poco presupuesto, ya que no lo necesitan, y quizá era una buena manera de disfrazar que tenían poco dinero disponible. Y de hecho esto fue tan marcado en el anime que su opening, el cual hasta en los animes de más bajo presupuesto suele tener un subidón en animación, no tenía de hecho ninguna diferencia con los capítulos normales. Pero bueno, menciono esto porque de hecho el manga es bastante dinámico en los paneles que hacen representaciones de movimientos, hasta el punto en que incluso, aunque sean imágenes estáticas, son tan diferentes de panel a panel, y sumado a que están más detalladas, que resultan más agradables a la vista o incluso se entienden mejor. Creo que un buen ejemplo es la escena de la lluvia entre Keiki y Nanjo después de que salen junto con Shouma a los videojuegos. En cuestión de diálogo no son muy diferentes, de hecho creo que ahí son exactamente los mismos párrafos, pero en cuestión de expresiones, movimientos o hasta el escenario de fondo, creo que el manga resulta por mucho superior. Usa recursos como poner en versión pequeña a uno de los dos personajes mientras el otro habla, y ni hablar que es mucho más detallada la ropa de ambos. Pero además, el manga adaptó cosas importantes de la novela que el anime no, y no solo me estoy refiriendo a escenas cómicas que podrían estar o no y no pasaba nada. Por ejemplo, luego de que Shouma rechaza a Koharu en la conversación que él tiene con Kiryu, en el manga le dice las razones por las que lo hizo más detalladamente, porque se muestra el flashback con sus hermanas que sería importante después en el volumen 5, cuando aparecen por primera vez y conocen a Koharu, o en el volumen 9, donde una de ellas, que son gemelas, ayuda a Kiryu a decidirse por una de las chicas del club de literatura. Entonces, en esos detalles me puse al día con el manga y me pasé a las novelas. Obviamente quería conocer lo que seguía en la historia, así que empecé con el volumen 9, que era el último que había adaptado Geek Toys. En realidad, mis primeras impresiones no fueron tan malas. Me leí los capítulos donde salía la cita omitida de Nanjo y Kiryu, que por cierto soy Team Nanjo, así que eso era una de las cosas que omitió el anime y no estaba en el manga, así que repetí esa parte de la historia. Y bueno, pese a ser algo parcial yo con eso, estuvo normal. Tampoco lo pongo al nivel de otras que sí lo hicieron mejor, como Re:Zero o Gamers, y eran bastante más agradables de leer. Pero es justamente al final del volumen 4 cuando el club de lectura va a la casa de Koharu y pasan unos días ahí, que me empecé a dar cuenta de muchos problemas, pero que tenían estos problemas más que ver con la historia de la historia de Gensuki que con recursos. Para empezar, como la historia ya no iba del misterio de la Cenicienta, se continuó la trama sobre la idea de que Kiryu volviese normales a las 4 principales, porque se dio cuenta, y creo que esta es de las pocas cosas que en el volumen 4 están bien contadas, que bajo sus problemas realmente lo querían y él quería que fuesen normales para ver si realmente podía tener algo serio con ellas. Y bueno, la diferencia con la premisa inicial es que ahora no había tiempo límite ni un objetivo preciso, porque en realidad en muchas partes de los volúmenes siguientes, que no tienen rumbo fijo,
Kiryu trata de convencerlas de cambiar, pero lo hace de una manera en que es imposible no sentir vergüenza ajena por la manera en cómo hablan los personajes y cómo está escrita la novela, de una manera tan antinatural, y eso gracias a algo que mencionaremos más adelante. No llegué a leer el primer arco en novela, y no puedo corroborar que sufra de los mismos problemas que el segundo, pero aunque su idea de este último fuese peor, no ayudaba en que todos los volúmenes habían cosas que hacían más pesada la lectura. En primer lugar, voy a mencionar que tiene toneladas de relleno. En el primer arco, muchas de las escenas ecchi eran mostradas dentro de eventos que seguían el objetivo de encontrar a Mizuha, e incluso eran usadas en sí mismas para algo, como por ejemplo la foto que toma Koharu para amenazar a Kiryu y obligarlo a que lo ayude. En cambio, en todos los volúmenes hasta el 12, que fue el último que yo leí, solo hay una escena que es ecchi y realmente sirve para el desarrollo de los personajes, que es la escena de baño entre Nanjo y Kiryu. No hay ninguna más, y eso es bastante decepcionante considerando que muchas de las escenas ecchi de la primera temporada sí llegaban a tener algo más de propósito. Ahora, esto es un problema de la historia, de cosas que no contó el anime ni el manga y son solo de la novela porque llegó hasta ese punto en la historia. Pero si ponemos eso aparte, la novela también peca de ser aburrida por otras razones. La primera es que es insufriblemente descriptiva. Cuando no se tienen recursos visuales, se tiene que arreglar eso con letras, realmente no hay de otra, pero nunca he visto que se haga tan mal como en esta saga de novelas. Describen cosas que ya se dijeron hace muy pocas páginas o que no eran realmente necesarias para una escena y pudieron dejarlo a nuestra imaginación y a la vez hacían la lectura más agradable. Aunque sé que esto es un problema en general de la literatura japonesa en las novelas ligeras. He leído Sao y Axel Ward y también son así, pero al menos ahí creo se nota algo más profesional. Aburrido, sí, pero profesional. Por desgracia, creo que aquí no lograron siquiera lo primero. La segunda es lo que mencioné con respecto al segundo arco. Los diálogos de los personajes son demasiado toscos en demasiadas escenas, y no logra dar una impresión de que sea una conversación real. De hecho, si tuviera que hacer un paralelismo, me recuerda mucho a cuando tratas de traducir literalmente algo del inglés al español y terminas con algo muy artificial. Creo que eso es en parte que en este caso se hicieron dos traducciones, y para colmo, se añade lo de la característica de la literatura japonesa en novelas ligeras. La tercera es que hay una enorme redundancia. Pero acá a lo que me estoy refiriendo, a diferencia de las descripciones anteriores, es que hay cosas que ya tenemos bien claras de volúmenes anteriores y se cansan de repetirlas una y otra vez en cada volumen nuevo. Realmente es de no creer que en el volumen 7 todavía se nos recuerden las descripciones del harem principal que lleva ahí desde el principio. Esto lo repiten con muchas cosas, con el consejo estudiantil y demás. Algo que obviamente ni el anime ni el manga hicieron en los volúmenes que se adaptaron. Finalmente, quisiera decir que quizá cuando dije todo eso de las novelas, di la impresión de que después del volumen 4, Gensuki se arruina por la forma en cómo armaron la historia. Pero a pesar de eso, la novela tiene aún así muchísimas cosas interesantes que contar, que les da un bajón tremendo haber tenido que salir únicamente en este formato. Por nombrar algunas, el final del volumen 5, antes del final en realidad, hay una escena con Nanjo y Kiryu muy sentimental, donde ella llora y confiesa muchos de los sentimientos que tenía, no de forma romántica, sino sobre sus problemas personales y sus inseguridades.
recuperan en parte la confianza que tenían de antes, y es un diálogo muy natural, muy bonito, que sigue afectado por la forma en cómo la novela lo cuenta, pero que aún así recomendaría leer. También está la pelea con Sayuki, que me parece el mejor momento de todas las novelas, y eso que Sayuki es un personaje que odio muchísimo. Pero aún así es bastante fuerte. Recuerdo que en esa pelea llegaron a decirse cosas bastante duras entre sí, duras de verdad, no con una falsa impresión de drama, como por ejemplo hicieron en Ino Battle, que en la discusión que tienen realmente no hablan de algo tan serio, pero esta vez sí llegan a plantearse dudas sobre si estar juntos es lo mejor, simplemente porque a Keiki le da más problemas que beneficios estar con ellas, e incluso se divierte menos, y llega a ser un interesante debate filosófico para los dos. También está la declaración de Shoma, un momento algo más casual, mucho más romántico, pero que igual saben armarlo para que sea creativo y bonito. Y que ya incluso con todos estos contras del formato novela que yo encontré, estas tres por ejemplo son escenas que me emocionaron muchísimo, y ni me imagino cómo hubiese sido con todas las ventajas que tiene adaptarlos al anime o al manga. Por lo tanto, quisiera que me dejen en los comentarios si ustedes han vivido mi experiencia de esta paradoja de los formatos. Y vaya que he escuchado muchos casos, por ejemplo el de Tate no Yusha, que tiene diferencias incluso en las características de su protagonista de manga, novela web, novela ligera y anime. O Classroom of the Elite, que cambia parte de la historia en cada uno de los formatos. Y aunque yo mismo he experimentado esto con otra obra, por ejemplo con Re:Zero, ahí lo considero algo más igualado de formato a formato, y que cada uno tiene sus puntos positivos. Y por eso quería hacer y por eso utilicé a Gensuki para este video, porque creo que sí hay un formato superior a otro y llega a ser más disfrutable tomar uno u otro. Pero como siempre, aquí les dejo si quieren mi Instagram, donde subo opiniones cortas sobre muchas cosas. En unos días estaré comentando mis animes de temporada, ya me vi la mayoría, y cuando los termine estaré subiendo esas opiniones. Y bueno, sin mucho más que decir, me despido, nos vemos.